Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Así es, contentos de estar una vez más con ustedes para hablar sobre estos temas de familia, de matrimonio, esperando que sea de edificación para muchos. Amén. Y queremos darles las gracias por su sintonía semana tras semana que nos acompañan aquí en este programa para la familia cristiana. Y pues recordándoles que ahora que estamos saliendo en YouTube desde el mes de febrero, pues que se suscriban a la página, al canal de YouTube de Radio Eternidad, de manera que le lleguen las notificaciones de cada nuevo programa que sacamos al aire. Y hoy, Laura, entre hoy y la semana que viene, aunque son dos programas independientes, separados, van a tratar con el mismo tema y es el tema de algunas características, algunos atributos del esposo y de la esposa piadosa. Hoy queremos empezar con la esposa, por eso de que son damas, las damas primero, y hoy queremos cubrir con ustedes algunas características, algunos atributos que caracterizan a una mujer de Dios, a una mujer, a una esposa que quiere ser esa esposa conforme al corazón de Dios. Fausto, es bueno que tú digas eso, que la semana que viene vamos a hablar acerca de los hombres, porque sé que muchas mujeres que van a escuchar hoy van a estar pensando, bueno, pero que le hablen a mi esposo también, así que ellos tendrán su desde turno. El momento que piensas así, sí. No estás pasando la prueba. Exacto. Como nos dicen siempre, como nos enseñan y enseñamos nosotros, enfócate en ti. Mira hacia ti, mira hacia adentro, mira lo que Dios te quiere mostrar y Dios va a trabajar en el corazón del otro. Y eso es tan importante, que cada uno se enfoque en lo suyo. Esa es la única manera de cambiar y de lograr algún cambio, aunque nosotros siempre pensamos que es el otro que tiene que hacer el cambio. El cambio empieza en nosotras. Amén, y en los hombres en su caso. Entonces, en esta entrega vamos a hablar sobre la esposa piadosa y está atenta y atento para la semana que viene cuando hablemos entonces de características, algunas características del esposo piadoso. Y de nuevo quiero aclarar, como hacemos en otros programas, que de ninguna manera pretendemos que esto va a ser una lista completa, exhaustiva. Son algunas características, algunas que deben resaltar, algunas que deben estar presentes. Y primero que nada, es importante entender, mis hermanas, esposas piadosas, que estas características, Laura, estos atributos van a ser el fruto de una relación íntima con el Señor. Así es. Tú no puedes conseguir poner en práctica estas características, estos atributos, haciendo un esfuerzo en tu propia fuerza, apuntando papelitos amarillos por todas las paredes de la casa y recordándote. No, esto va a ser el brotar, el fluir de una llenura del Espíritu que hay en ti, a través de una relación diaria, íntima, personal con el Señor, leyendo su palabra, orando, meditando en su palabra, leyendo otros recursos cristianos sobre el matrimonio, sobre el rol de la esposa, sobre el rol de la mujer cristiana. Entonces, estas cosas se van a ir produciendo. Nosotros simplemente queremos recordarte o señalar algunos de estos atributos para que tú los tengas en cuenta. ¿Ves? Me gustó eso, Fausto, porque muchas veces nosotros queremos como una lista que podamos cotejar. Correcto. Y que lo vamos a hacer y sabemos que es imposible, separadas de él nada podemos hacer. Y qué bueno es poder, como tú dices, que todas estas cosas sean un fruto de un corazón transformado, de una mente transformada, que entonces me permita dar ese fruto y tener esas características. Correcto. Que vamos a hablar. Y quisimos aclarar esto porque yo sé, Laura, que como seres humanos somos muy dados a que dame mi lista de 10 cosas, de 5 puntos, de cosas que hacer. Y eso sabemos que no dura mucho tiempo. Lo implemento por un tiempo corto y vuelvo y caigo en mis patrones. Lo único que va a producir un cambio a largo plazo, un cambio permanente, un cambio que verdaderamente dé frutos, es si viene de adentro. Claro. Si Dios hace una obra en mi interior.
Y entonces, otra cosa que quiero aclarar es que también la esposa piadosa debe entender el concepto bíblico de amor incondicional. Y se lo vamos a decir a los esposos también cuando llegue su turno la semana próxima. Pero si yo no he entendido, hermana, el concepto del amor que he recibido de Cristo, de Dios, un amor que no tiene que ver conmigo, con mi desempeño, con que si soy bueno o no, con que si hago o no hago. Amén. A menos que yo no entienda el concepto de ese amor incondicional de 1 Corintios 13, que es un amor que independientemente de lo que esté sucediendo, de lo que haga el otro, es un amor que va a ser constante, que va a estar presente, porque es el amor que yo he recibido de Dios y es el amor que Dios me pide que yo emane al otro, que yo dé al otro. Entonces va a ser muy difícil poder llegar a ser esa esposa piadosa y tener estos rasgos, estas características. Y es importante también, Laura, entender que un matrimonio bíblico, dado que vamos a ser esposo y esposa piadosos, un matrimonio piadoso, un matrimonio bíblico, va a estar compuesto siempre de dos pecadores. Dos pecadores que regularmente tienen que dirigirse a la cruz para encontrar allí la gracia que solo Jesús, Amén, el crucificado, nuestro Señor y Salvador, nos va a conceder. Y otro punto que tenemos que tener claro también, Laura, además del amor incondicional y el entendimiento de lo que es ese amor incondicional, es el hecho de que el matrimonio está compuesto por dos pecadores que deben dirigirse continuamente a la cruz de Cristo para encontrar allí en su cruz el perdón que tenemos que concedernos continuamente. Así de manera que estas son algunas aclaraciones que quiero hacer de antemano que son muy importantes. Comunión continua con el Señor, entendimiento y práctica de ese amor incondicional bíblico que hemos recibido de Dios y ahora pasarlo a nuestra pareja, y la realidad de que somos dos pecadores en necesidad de arrepentimiento y perdón continuamente. Así es. Y eso es tan importante, Fausto, lo de que somos pecadores, porque yo creo que muchas veces nuestro propio pecado se nos olvida que nosotros traemos pecado a la ecuación. Siempre nos concentramos en el pecado del cónyuge, del otro. Correcto. Pero se nos olvida que nosotros también somos pecadoras. Son dos pecadores, como tú dices. O sea que eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Y la realidad, Laura, de que muchas veces Dios utiliza las debilidades y los pecados de mi cónyuge para entonces moldearnos y para acercarnos más y más a la imagen de Cristo. De manera que cuando mi pareja está haciendo cosas y diciendo cosas que quizás a mí no me gustan y que yo quisiera que no existieran, que no estuvieran presentes, míralo desde la perspectiva vertical de que quizás esas son las cosas que Dios va a usar para hacer una obra en nuestro corazón. Y entonces nuestro deber es amar y respetar a nuestro cónyuge y no tratar de cambiarlo, porque ahí es que viene el otro problema. Nuestro deseo ahí que viene de fábrica, de yo querer que mi pareja sea como yo creo que debe ser. Así es. Mira lo que dice Debbie Pearl, que a mí me encanta esa cita de su libro. Dice: ningún hombre ha podido nunca salir de debajo de la humillación, de la crítica de la esposa, para convertirse en un mejor esposo. No importa cuán justificada sea la crítica de su esposa. Es como decir, tu crítica no va a hacer a tu marido un mejor hombre. Amén. Amén. Él nunca ha podido salir bien de una crítica de la esposa. O sea, y nosotros pensamos que sí, que eso es lo que va a hacer el cambio. Yo confieso que he sufrido de eso. Pero dice ella que ningún hombre va a salir un mejor hombre luego de la crítica de su esposa. Es decir, que la crítica de la esposa va a producir en el hombre lo contrario, una humillación, un dolor, un quebranto tal del que él no va a poder superar o salir para ser ese hombre que ella quiere que él sea. Exacto. En otras palabras, tu crítica, esposa, nunca va a dar un buen resultado. Eso no significa que le concedas a tu marido todo lo que él quiere y que le aplaudas. Que le deje pasar el pecado. Que le aplaudas sus pecados y sus faltas. Lo que quiere decir es que tu crítica no va a ser el instrumento eficaz en las manos de Dios para lograr que Dios haga una obra en tu marido. Y también quiere decir que si bien es cierto que hay pecado en el otro que debemos hablar, que debemos confrontar,
ya sabiendo que mi crítica no es la que lo va a lograr, yo tengo entonces que empezar a preguntarle a Dios, ¿cómo será que yo voy a tener que hablarle a este hombre? ¿En qué momento será que lo voy a tener que hacer? Si debo orar primero, por supuesto, para hacerlo, pero que mi pronta crítica no es la solución. Exacto. Y cuando hablamos de crítica, Laura, para sacarle el jugo un poquito a esta cita de esta hermana, cuando hablamos de crítica, tiene mucho que ver, como hemos dicho en otros programas también, la forma en que se dice. A veces tú puedes decir algo que es crítico, es algo que confronta con una actitud, un pecado, algo que no está bien, pero si se dice de la manera correcta, ya no se percibe tanto como crítica, sino como una amonestación amorosa. Claro. Y el momento también. Que me hace ahora a mí reflexionar en que eso que hice, eso que dije. Pero cuando el hombre se siente que es como criticado y señalado y apuntado, ya ahora en su pecado se le cierran los compartimientos y no quiere oír, no quiere ser receptivo. Y yo creo que eso viene también de lo que hablábamos ahorita, de que nosotros tendemos a ver el pecado en el otro y acusar al otro, acusarlo de lo que está pasando. Ciertamente hay culpa en ambos, pero cuando lo manejamos solamente acusatoriamente no vamos a lograr nada bueno. Así es. Y entonces vamos a entrar ya, Laura, de lleno en estas características. Tenemos como 5 o 6 para ustedes, que yo creo que las va a ayudar a poder revisarse y ver si la están implementando o si tienen que mejorar en la práctica de algunas de ellas. Y la primera, Laura, es el honrar al marido. Así es. Honrar a tu marido. Mira lo que dice Proverbios 31:12. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Cuando yo leo eso, yo me siento muy confrontada, porque imagínate, esta mujer le hace bien a su esposo todos los días de su vida. Eso es un gran estándar. Amén. Y yo creo, Laura, que es importante también que las hermanas entiendan que honrar al esposo no es necesariamente lo mismo que sujetarse. Tú puedes sujetarte en obediencia a Dios de una manera inconforme, de una manera no muy contenta, pero aquí estamos hablando de honrar a tu marido. ¿Ves? Honrar va más allá de la sumisión, porque es ahí donde se alinean nuestras convicciones con nuestras acciones. Así es. Yo estoy llamada a honrar a mi esposo, lo sienta o no lo sienta, yo tengo que ahora poner en práctica esto que yo he creído y que Dios está pidiendo de mí. Mira lo que dice Efesios 5:33 en la versión amplificada de la Biblia. Dice que la esposa respete a su marido, que lo tome en cuenta, que lo honre, que lo prefiera sobre los demás, que lo tenga en alta estima, que sea deferente con él, que lo afirme, que lo ame y lo estime en gran manera. Eso es lo que significa respetar. Entonces, honrar, estimar, ser deferente, afirmar, amar, estimar. Y reconocemos, hermanas, que no es algo fácil, porque sabemos que estás casada con un pecador, estás casada con un hombre imperfecto, un hombre que no necesariamente obra y hace conforme a lo que Dios pide de él. Entonces, cuando Dios te dice que lo afirmes, que seas deferente, que lo tengas en alta estima, es algo que tienes que hacer en obediencia al Señor y pidiéndole al Señor que sea tu ayuda continua. Fíjate que honrar al esposo es una decisión, Laura, que hay que tomar diariamente. Así como diariamente tú debes tener un tiempo con el Señor, apartar temprano en el día un tiempo con el Señor para que Él te llene, para que Él te dé la gracia, para ser esa mujer que tú quieres ser durante 24 horas. Asimismo tienes que diariamente pedirle al Señor, Señor, ayúdame de manera que yo pueda hoy ser esa esposa piadosa que honra a su marido y que lo hace, lo afirma, lo anima a ser el hombre que tú quieres que él sea. Me encanta, Fausto, lo que dice Primera de Pedro 4:8, que dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de faltas. O sea que ese amor debe poder cubrir faltas de nuestro cónyuge. Y entonces una segunda característica, Laura, que debe poseer esa esposa piadosa, esa esposa que quiere agradar al Señor, es aceptación. Aceptación, y esto es una palabra muy importante. Y esa aceptación, Laura, se produce cuando abrazamos las circunstancias
de la vida, las circunstancias que surgen en nuestro vivir, en las diferentes etapas en que estamos viviendo. Y yo creo que eso es algo con lo que muchas mujeres les cuesta trabajo, aceptar que Dios tiene distintas providencias para ella y su familia durante distintas etapas de su vida. Y entonces cuando abrazamos el lugar donde Dios nos tiene y aceptamos con gozo las circunstancias, las responsabilidades, las incomodidades que vienen con cada etapa, entonces vamos a tener un enfoque hacia la vida y hacia nuestra relación de matrimonio y hacia nuestro trato con nuestro esposo, que va a hacer toda la diferencia. Sí. Como decía Pablo en 2 Corintios 7, decía, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pablo decía que él tenía contentamiento en todo tiempo. Y yo creo que es algo que las mujeres adolecemos, que nosotros tendemos a mirar lo que no tenemos, correcto, lo que falta en la relación con nuestro esposo o lo que falta en esta circunstancia, en esta etapa. Y eso tiñe toda nuestra vida y la forma como vemos la vida. Amén. Entonces, qué importante es eso de aceptar, como tú dices, Fausto, la providencia de Dios. Amén. Y ya dentro del matrimonio, muy específicamente, por ejemplo, la esposa se puede ver dada a luchar con aceptar, por ejemplo, que el marido tenga diferencias de carácter con ella, que sean temperamentos muy diferentes, diferencias de gustos, de personalidad, de opiniones, de decisiones. Y cuando la esposa Laura batalla con estas diferencias, pues entonces no va a poder ser efectiva en ser esa esposa que Dios la llama a ser para su marido. Entonces, el hacer un esfuerzo por aceptar estas diferencias nos lleva a obedecer a Dios y su voluntad manifiesta para nosotros, lo que Él ha determinado para nosotros. Sí. En caso mío personal, yo he batallado en ocasiones con diferencias entre nosotros, porque nosotros no somos perfectos y tenemos las mismas luchas que ustedes tienen. Y somos parecidos, tenemos Exacto. muchas diferencias. Y algo que me ayuda es que yo pienso, Señor, mi esposo es un regalo tuyo para mí. Cuando yo lo puedo ver de esa manera, entonces yo empiezo a ver como que, wow, Señor, ese fue el regalo que tú decidiste que era bueno para mí. Ayúdame a verlo así como tú lo ves y empezar a ver entonces las bondades de este regalo. Y aunque no se sienta así. Exacto. O sea que es como hablarle bueno. verdad a tu alma. Alma mía, este es un buen regalo de parte de Dios, aunque tú no lo percibas así, alma mía. Aunque lo que tú oigas y veas muchas veces no sea lo que tú crees, que tú necesitas y tú quieres, Dios, que es soberano y sabio, ha entendido que esto es lo que conviene para ti. Y al final, lo que a Dios le importa es nuestra obediencia, ¿verdad? Mira como decía 1 Samuel 15:22. Samuel le dice a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas para Dios o queremos hacer otras cosas. Grandes sacrificios, pero Dios nos dice, ama a tu marido. Sométete a tu marido, honra a tu marido. Eso es lo que yo quiero de ti. Yo no quiero que tú hagas más nada. Y eso es un peso para nosotros, para nuestro corazón. Exacto. Y mira 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. Al final, todo lo que hacemos para Dios en obediencia no es en vano. Tiene y cuando fruto. hablamos de obra, cuando decimos obra del Señor, eso no se limita a evangelizar. Exacto. Eso no se limita a servir en la iglesia. Eso incluye amar a tu marido, sujetarte a él, tratar de hacerle bien, de afirmarlo. Y me gusta esta cita, Laura, de un autor en su libro que decía, no sabemos las dificultades que ustedes tendrán que enfrentar en sus matrimonios, pero pueden desde ahora determinar en su corazón que aceptarán la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Así es. Y eso es tan importante porque nosotros siempre cuando damos consejerías a parejas, siempre viene a relucir que hacemos votos cuando nos casamos.
que decimos que te voy a amar, yo voy a vivir contigo toda la vida, en las en buenas, las buenas, en las malas. En la salud, enfermedad. Pero desde que llega la primer obstáculo o la primera expectativa que nos decepciona, que no se dio, o cosas que sucedieron que yo no esperaba, ya queremos soltar el voto que hicimos en la Yo creo que lo que dice este autor aquí, Laura, si lográramos implementarlo en nuestros matrimonios y nuestras vidas en general, eso es una gran diferencia. Determinar en tu corazón, esposa, que aceptarás, tú recibirás con aceptación la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, en tu maternidad, en tus relaciones familiares, fuera del núcleo familiar, en lo que sea. Eso te va como a equipar para tener la actitud correcta ante cada cosa que venga. Y eso significa que no vamos a poner los ojos en el césped del vecino pensando que es mejor, porque nosotras las mujeres entonces decimos, bueno, pero si mi esposo fuera como fulanito, o si hiciera lo que hace aquel, pero al final ese es el regalo de Dios para nosotros, y el césped nunca es más verde del otro lado, parece más verde, pero cuando te acercas vas a ver las hierbas malas, vas a ver la maleza allí. Entonces no es cierto, eso es un engaño del enemigo. Entonces, Fausto, ya vimos honrar al esposo y aceptar a nuestro esposo con todas sus fallas, aceptar las circunstancias que Dios tiene para nuestra vida con gozo y en obediencia. Esas serían esas primeras dos características de una esposa piadosa. Una tercera característica es el poder tener contentamiento. Y es importante aclarar, Laura, que aceptación y contentamiento no es lo mismo. Son dos cosas uno pudiera aceptar separadas. como con resignación, bueno, pero qué cosa que tengo que aceptar a este hombre. Pero con contentamiento es, Señor, el lote que tú me has dado es bueno. Amén. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Amén. Y eso es contentamiento. Porque tú pudieras entonces aceptar con resignación, sí, o aceptar con contentamiento. Con gozo. ¿Ves? Y ahí es que queremos entonces entrar. La palabra de Dios nos llama como cristianos a siempre estar gozosos independientemente de las circunstancias que nos rodeen, independientemente del marido que el Señor me ha dado. Como dice 1 Tesalonicenses, estén siempre gozosos. Eso es un mandamiento. Es un mandato. Es un imperativo bíblico. Estén gozosos siempre. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense, ¿pero en quién? No es en el esposo que tengo, o en la circunstancia, o en los hijos. En el Señor. Ahí es que está la clave, Laura. Ahí es que está la clave. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? No es que tu marido sea maravilloso, es que tienes un Dios maravilloso. Así es. Y eso es lo que va a producir ese contentamiento, que lo vas a manifestar hacia afuera, lo vas a manifestar a tu pareja, y eso va a hacer toda la diferencia en tu relación matrimonial. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Y haciendo referencia al contentamiento, mira lo que dice Filipenses 4:11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Y es que el contentamiento es lo opuesto a la amargura. Amén. Amén. Que tenemos que cuidarnos de la amargura, nos dice la palabra. Y que es contrario al carácter del cristiano. Porque muchas veces nuestras expectativas no llenadas nos llevan a la decepción, nos llevan al desánimo, nos llevan a la ira, nos llevan al resentimiento. Amén. Y nos llevan a la amargura. Y mira lo que dice Hebreos 12. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios.
de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuando tenemos amargura no tenemos la gracia de Dios. Amén. Y no podemos ver claramente. La amargura nos ciega a las bendiciones de Dios, nos ciega a los regalos de Dios. Y nosotras las mujeres tendemos a la amargura cuando las cosas no se dan como queremos, cuando nuestro esposo no es como yo quiero que sea, cuando mis circunstancias no son como yo esperaba. Y dice la palabra que debemos cuidarnos de la amargura. Ese es Hebreos 12:15. Y Laura, la amargura y el resentimiento lo que hace es que pone nuestras emociones caídas en control de nuestras vidas. Y aquí la palabra nos está diciendo, no, eso no es lo que va a determinar cómo tú te vas a comportar, cómo tú vas a actuar, sino que tiene que ser ese contentamiento que vas a encontrar en una relación con el Señor. Y entonces el descontento no es necesariamente el producto de tus circunstancias, sino una condición del alma. Sí. Cuando yo estoy descontento, yo puedo elegir decir, no, es que perdí el trabajo, no, es que me pasó tal cosa, no, es que mi marido me hace infeliz. Al final de cuentas, hermana, es un estado de tu alma. Sí. Tú eliges si tú vas a estar satisfecha, agradecida, contenta en el Dios que tienes y en lo que Él es para ti, o si tú vas a estar poniendo tus ojos en el esposo, en los hijos, en el trabajo, en el dinero, y eso va a ser lo que determine cómo tú te vas a sentir. Y eso es así. Uno a veces piensa, no, yo no soy feliz o no tengo contentamiento porque no tengo tal cosa. Pero he conocido personas que no tienen nada de esas cosas y tienen siempre una alegría, un corazón agradecido. Esa es la clave. Es que ya tienen un corazón agradecido y muchas veces a nosotros nos falta eso. Como decíamos ayer, Laura, que el contento o el agradecido, el que acepta, no es el que tiene mucho, es el que necesita poco. Exactamente. El que ya con tener a Cristo, que no es poco, es mucho, ya es razón suficiente, independientemente de las cosas que pasen a su alrededor. Pero entonces, Laura, ¿cómo conseguir ese contentamiento? Hablando de esta tercera característica de la mujer piadosa, Pastor, Laura, ¿cómo conseguimos estar contentos entonces? Bueno, lo primero es poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Amén. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Oye bien, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahí hablaba de necesidades económicas quizás. Pero sabemos que nosotros a veces no estamos contentos con lo que tenemos, con la provisión de Dios para nosotros, con el lote que nos tocó, con el esposo que nos tocó, con los hijos que nos tocó, con la familia que nos tocó. Y nuestra confianza y nuestra satisfacción debe estar en Dios. Me gusta mucho, Laura, cómo el autor de Hebreos en este capítulo 13, versículo 5, conecta lo que tienen con esta cita del Señor. Amén. Donde dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Pablo dice, estate contenta con lo que tú tienes. ¿Por qué? No porque tienes mucho, no porque todo lo que tienes te hace feliz, sino porque Dios te ha prometido que nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Así que la compañía de Dios, la ayuda de Dios, el amparo de Dios va a estar ahí independientemente de tu situación. No, y que es todo lo que necesitamos. Y eso es lo que vas a necesitar. Con mucho, con poco, con que tengas o no tengas, tú tienes la promesa de tu Padre Celestial que dice, yo nunca voy a faltarte. Yo siempre voy a estar ahí. Tengas mucho, tengas poco, estés mal, estés bien, yo voy a estar ahí contigo. Así es. O sea otra forma de cómo podemos encontrar ese contentamiento es permanecer satisfechas en Dios solamente. Y yo tengo un testimonio de eso reciente, que yo estaba en un periodo así como mirando todo, como que no tengo esto, no tengo lo otro. Y un día el Señor en su palabra, leyendo su palabra como todos los días, me abrió mis ojos a ese Salmo 90 que dice, satisfáceme cada mañana con tu misericordia. Si nosotros estamos satisfechas cada mañana, bueno, aquí está el Salmo 90:14, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. O sea que si Él me sacia completamente, yo voy a tener gozo.
al punto que voy a poder cantar. Mi corazón va a ser un corazón que cante. Aunque lo que esté pasando en mi casa no sea motivo humano de cántico, Sí. mi alma va a cantar. Porque Él me satisface. Entonces, Laura, ese contentamiento se consigue poniendo la confianza en Dios y, en segundo lugar, estando satisfechos. Fíjate que son cosas diferentes. Yo confío en el Señor, mi confianza está en Él, y ahora encontrando mi satisfacción en Él. Yo puedo confiar en Él y no estar satisfecho necesariamente, Claro. pero ahora yo me satisfago en Él y solamente en Él. Él es la Amén. fuente de mi satisfacción. Y como decías tú en el Salmo 90:14, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Y aquí, hermana, hace alusión el texto a buscar esa misericordia cada mañana. Cada mañana. Que tú vengas ante el Señor en tu tiempo con Él, en una búsqueda, en acercarte a Él, y Él va a derramar misericordia y te va a dar contentamiento, te va a dar alegría. Tu día lo va a alegrar si tú lo empiezas encontrándote con Él. Si tú empiezas tu día corriendo por la casa y afanando y haciendo 20,000 cosas, Estás en tus fuerzas. te va a ser difícil encontrar ese contentamiento y esa satisfacción y esa alegría que te va a llevar a un canto, a un cántico en tu alma. Y yo creo que eso le pasa a muchas esposas, Laura, que el día arranca con muchas cosas y no buscan la oportunidad de encontrarse con muchos afanes. con Dios. Así es. Isaías también dice en el capítulo 26, versículo 3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Ves? Pones tu confianza en el Señor, Él es tu fuente de satisfacción, y dice la palabra que Él te va a guardar entonces en perfecta paz. Y una mujer que tiene su alma en paz, a pesar de lo que esté pasando a su alrededor, inclusive con un marido que no parece traer paz, es una mujer que va a poder entonces ser fuente de paz. Una mujer que va a traer calma, va a traer sosiego, y eso todo lo buscamos. El marido lo busca, los hijos lo buscan. Claro. Y a veces la mujer no está en condiciones de darlo porque se ha dejado turbar por tantas cosas. ¿Qué otra cosa podríamos hacer ahora para encontrar esa confianza en el Señor? Bueno, poner nuestros ojos en lo eterno, no en las cosas Amén. de esta tierra, no en los problemas del momento, no en las circunstancias, porque todo eso es momentáneo. Y creer que todo lo que nos pasa en esta vida colabora para bien si somos hijos de Dios. Amén. Para aquellos que aman a Dios y los que son llamados de acuerdo a su propósito, todo obra Romanos para 8:28, que lo conocemos. Es decir, que estas son algunas formas de encontrar contentamiento. También sabiendo que si caminamos con Dios en obediencia y con gozo, porque obedecemos al Señor, Dios derramará su gracia sobre nosotros en medio de la situación más difícil que podamos atravesar. De manera que se trata de confiar en Dios mientras caminamos con Él en obediencia. Así es. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos, dice Pablo. Entonces, qué importante, mis hermanas, es cultivar el contentamiento. Entonces, hablando de cómo lograr este contentamiento, decíamos que es reconocer y saber que si caminamos con Dios en obediencia y con gozo, el gozo que Él nos da, Él va a derramar la gracia que necesitamos en medio de las situaciones difíciles que tú tienes como esposa. ¿Cuáles son esos problemas económicos que a veces enfrentamos? Pérdida de un empleo, quizás tu marido, y ahora ver que no tienes recursos, un trabajo difícil con un jefe insoportable, problemas con los hijos que pueden ser tantos y de tantas formas, problemas familiares con parientes, con cuñados, hermanos, familia periférica, problemas de salud que tienden a desenfocarnos tanto. Problemas relacionales con el esposo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que Dios
camina conmigo, en la medida que yo lo obedezco y que Él me llena de su gozo, yo voy a poder tener contentamiento. Y esto no significa, hermana, que tú vas a estar riéndote todo el día y que tú vas a estar alegre y cantando en medio de un problema de salud, en medio de un problema con tu hija adolescente. Lo que esto significa es que tú vas a tener el contentamiento en Dios que te va a permitir hacer lo que te toca hacer y tener éxito, dar frutos en esa situación. Cuando yo estoy enfocado en mí, en mi problema, en lo que me está pasando, yo no voy a ser efectivo en poder ser un agente de solución, de paz en esa situación. Y yo creo, Fausto, que esto del contentamiento es más importante de lo que nos imaginamos. Porque la mujer es la que pone el barómetro, la atmósfera de la casa. Siempre uno dice, si mi esposa está enojada, todo va mal. La mujer tiene esa influencia. Así es. Entonces, cuando ella está amargada, cuando ella está descontenta, todo sufre. Bueno, la amargura contamina, como leímos, pero la familia, el ambiente de la casa se pone pesado. Hasta el perrito se da cuenta. Sí. Entonces es importante que cultivar ese contentamiento. Amén. Entonces, Laura, una cuarta característica, un cuarto atributo que debe caracterizar, valga la redundancia, a una mujer piadosa es la gratitud, un corazón agradecido. De manera que el gozo del que hablamos comienza cuando hay un corazón agradecido. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, no cuando te va bien, no cuando tienes lo que quieres, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que nosotros seamos agradecidas. Y mira Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Amén. Me encanta lo que dice ese proverbio, Laura, porque fíjate, la primera mitad uno diría, claro, todos los días del afligido son difíciles, porque está afligido, está pasando por alguna prueba, está en medio de algún dolor. Pero entonces, pero, si el corazón está alegre, va a tener banquete continuo, va a tener un banquete todo el tiempo, se va a sentir satisfecho. Así es. Y tú dirás, pero ¿cómo yo puedo tener un corazón alegre si todos mis días son difíciles? Bueno, porque Dios te está diciendo aquí en el proverbio que si tu corazón está en el lugar correcto, si tu corazón está enfocado en Dios, si tu corazón está agradecido a Dios por lo que ya Él ha hecho en la cruz, pues aún en medio de días difíciles, tú que estás afligida, vas a encontrar alegría, vas a encontrar motivo para tener un banquete frente a ti. Y que siempre hay motivos de gratitud. Yo creo que una buena cosa que a veces yo he recomendado a mujeres que luchan con la gratitud es en las noches antes de dormir, meditar en detalles de Dios en ese día, que aunque haya aflicción, aún en medio de, por ejemplo, yo sé de una persona pasando un problema ahora grande en su casa familiar, pero ella dice, pero Dios ha sido bueno porque proveyó para esto, proveyó para aquello. Entonces uno ve la mano de Dios en medio de la aflicción. Y siempre hay cosas, aunque sea un día lindo, un día soleado, cualquier cosa que uno pueda pensar, Dios está presente en todo tiempo. Y a veces uno no lo ve porque uno está concentrado en aquellas cosas que causan la aflicción, ¿verdad? El mero hecho, Laura, de llegar ya a la noche y tú acostarte en tu cama y poner la cabeza en la almohada así, debe llevarte a decir gracias, Señor, porque estuviste conmigo a lo largo del día. Me ayudaste en todos los retos del día, en todos los problemas, en las cosas que pudieron haber pasado, que no sucedieron y en las que sucedieron y tú me diste una salida. Nuestro corazón debe tener razones para agradecer. Y la verdad es que es posible, hermana, esposa, es posible tener un corazón alegre y satisfecho a pesar de los problemas y dificultades, ya que el agradecimiento, fíjate, el agradecimiento surge de un corazón enfocado en Dios, en sus promesas, en sus bendiciones. No en las circunstancias. ¿Ves? Esa es la ecuación que tú tienes que calcular bien.
Independientemente de los que esté pasando, si mi corazón está agradecido a Dios porque está enfocado en Él, en quien Él es, en lo que Él me ha prometido, en las bendiciones que Él promete para mí, aún no sean las terrenales, sean las eternas, cuando llegues a su presencia. Pues ahora, independientemente de tus problemas y dificultades, tu corazón va a encontrar razones para estar agradecido y satisfecho. Y también, Fausto, considerar que todas esas situaciones difíciles han sido orquestadas por Dios. Dios es quien las orquestó. Laura, a mí eso me ha ayudado tanto. Cuando me han pasado cosas que no parecen buenas, cuando me han pasado cosas que me han dolido, que me han causado molestia, el yo traer a mi mente, el yo decirle a mi alma mía, eso que te ha afectado tanto, eso que pasó, Dios orquestó eso. Así es. Yo le decía a un esposo joven ayer que estaba compartiendo con él, y él está teniendo problemas en su matrimonio, y yo le decía, óyeme, el tú saber que Dios escogió esa mujer para ti, no la escogiste tú, Él la escogió desde la fundación del mundo, y que estos problemas que tú estás atravesando con ella ahora son orquestados por Dios. Porque Dios sabe lo que quiere conseguir en ti, lo que Él quiere sacar de ti, a donde Él te quiere llevar, en el hombre que Él te quiere convertir. Él sabe que esto que está pasando va a lograr ese propósito, aunque no se sienta bien para ti, aunque no se sienta cómodo, aunque duela. El yo recordarle a mi alma, esto no es el diablo, esto no es mala suerte, esto no son los astros. No fue que elegí mal. No fue que metí la pata. No, es que Dios en su perfección envió a la persona perfecta para lograr en mí lo que Él quiere lograr. Y en ese sentido, Fausto, muchas veces uno piensa, si me hubiera casado con esta otra persona, quizás no hubiera tenido este problema, pero hubiera habido otro, porque al final Dios quiere formar la imagen de su Hijo en ti. Y lo va a hacer con este, con aquel o con aquel. No es verdad que si te hubieras casado con otra persona hubiera sido diferente. Hubieran sido otros problemas, pero al final Dios iba a hacer esa obra. Exactamente. Entonces, sabemos que cuando un esposo no hace lo que la esposa quiere que él haga, la esposa no va a sentir gratitud ni contentamiento. Cuando ella ve que su marido no está haciendo lo que ella espera de él, eso no te va a sentir agradecida ni contenta. Solamente vas a sentir esa gratitud y contentamiento si entiendes que Dios ha producido esto, ha causado esto, y entonces sabes que tienes que darle gracias por todo. Señor, yo no veo a mi marido haciendo lo que yo entiendo, yo creo que él debería hacer esto otro, pero yo sé que tú estás obrando en medio de esto, yo sé que tú estás en control y que tú vas a lograr tu propósito. Laura, es un espíritu sujeto a la soberanía de Dios, al plan perfecto de Dios, independientemente de lo que yo vea delante de mí. Así es. Y entonces el esposo percibe que su esposa, si lo está rechazando o lo está manipulando para lograr lo que ella quiere, porque está mal agradecida. Cuando ella entonces manifiesta este espíritu quejadumbroso y abatido y enojado, eso no va a tener el efecto que tú quieres que consiga. Entonces tú en tu frustración y en tu enojo te empiezas a comportar de una manera que no va a dar buen fruto. ¿Ves? Mientras que si haces como Dios te dice y pones tus ojos en el Señor y Él ahora es el motor de tu buena actitud, de tu agradecimiento, de tu contentamiento, Dios va a estar obrando en tu marido. En base a lo que Él está viendo en ti. ¿Ves? Que nos lleva siempre a ese texto de 1 de Pedro 3, donde Dios le dice a la esposa cómo comportarse con el marido. Y me acuerdo de esos proverbios de la gotera continua, ¿verdad? Que a veces nos podemos convertir las esposas y no hacemos un bien al matrimonio cuando nos convertimos en esa gotera. Y lo que hacemos es querernos esconder en un rincón del terrado, como dice, para alejarnos de esa gotera. Sí. De manera que la voluntad de Dios para ti, esposa, es que tengas un corazón gozoso, oye bien, un rostro alegre, un resplandor que emane de ti, que sea capaz entonces de refrescar al esposo más estresado, más agobiado, más insoportable. ¿Ves? Sí. Porque tú vas a ser ese instrumento de gracia que Dios va a usar en el corazón de tu marido. Yo oigo eso y digo, wow, qué trabajo, ¿verdad? Para la mujer, pero me vino a la mente
Moisés, cuando se encontraba con el Señor en el tabernáculo, que dice que cuando él salía de allí su rostro brillaba, porque él se había encontrado con el Señor, y el Señor le había hablado, le había recordado sus promesas. Entonces, si nosotros hacemos eso, como empezamos el programa hablando, que todo esto se logra con una comunión muy íntima con Dios. Amén. Yo a veces me siento en la mañana con el Señor y llego con un montón de quejas, pero el Señor me pone en mi lugar, me ubica inmediatamente y cambia mi pensamiento, mi perspectiva en cuanto a la situación o en cuanto al problema. Por eso es tan importante, como tú iniciabas, Fausto, Amén, hablando de la comunión con Amén. Dios. Y yo quiero darte un consejo, hablando de la gratitud. Quiero pedirte que tomes la resolución hoy mismo, oyendo este consejo. Toma la resolución de romper, de acabar, de eliminar, destruir ese hábito pecaminoso de pensar y decir, pobrecita de mí. Sí. Porque eso está ahí detrás de tu mente todo el tiempo. Pobre yo que me tocó este marido. Pobre yo que me tengo que hacer esto. Pobre yo. Eso es del enemigo, eso no es de Dios. En inglés le llaman a eso un pity party, una fiesta de autocompasión. Fiesta de autocompasión. La autocompasión es pecado. Y ahora hay una cultura de victimización. Así es. Todo el mundo es una víctima y todo el mundo está ofendido por algo. Y eso no es de Dios, eso no es el Evangelio. Amén. Entonces, lo primero y debes que hay que verlo hacer, por lo que es. Exacto. Es un pecado de rebelión contra Dios. Es un pecado de egocentrismo, Amén, de pensar que yo soy el centro y me merezco todo, me merezco la aprobación de la gente, la admiración de la gente, que la gente sea como yo quiero, que aquel me trate como yo quiero. Y eso, el yo lo que tiene que hacer es morir. Y si yo tengo a Cristo, Laura, y Cristo me dice que es mi mejor y mayor tesoro, y ahora yo estoy en esta fiesta de autocompasión, pobre yo, porque a mí, yo, estás pecando contra Dios, porque Él te dijo ya, ¿de qué estás hablando, hija? Me tienes a mí, tienes lo más valioso del mundo. El pensar tanto en uno lo mete a uno en un hoyo, en un pozo. Así mismo es. La vida cristiana y el gozo se logra cuando uno vive para los demás y para Dios. Cuando tu vida está enfocada en Dios, hacia afuera de ti. Amén. Eso es lo que hace que tú vivas esa vida abundante que Él promete. Cuando tú vives con los focos en ti y viviendo para ti, sirviéndote a ti, esa es la receta para la depresión. Eso es camino a un callejón sin salida que solo trae angustia, desesperación y frustración. Y entonces, en la medida que vamos ya llegando al final, una quinta característica que debe distinguir a una mujer piadosa es la del perdón. Perdonar. Exactamente, poder perdonar, ser una mujer que el perdón está disponible, a la mano, no tiene que salirlo a buscar y pasar 3 días para encontrarlo. Entonces, imagínate, si tenemos que honrar a nuestro esposo, si tenemos que tener contentamiento y gratitud, si no perdonamos, eso sería imposible. Imagínate tú. Y muchas veces cuando pensamos en perdonar, pensamos como en ofensas graves, una infidelidad, una mentira sobre un tema económico muy grave. Pero en el matrimonio tenemos que perdonar, hermanas, continuamente, diariamente. Tú sabes que respuestas alteradas, malas caras, desamor, injusticia, pasividad de parte del marido, egoísmos, son cosas que salen a la superficie continuamente, y tenemos que tener esa actitud de poder perdonar con facilidad. Y yo sé que para muchos, Laura, ese concepto es un poco difícil de asimilar, porque dicen, bueno, pero si yo perdono así fácilmente estas cosas, Él las va a seguir haciendo, Él las va a seguir haciendo porque no ve consecuencias, no ve como repercusiones a ese tipo de actitudes que dañan el matrimonio. Pero la realidad es, mi hermana, que el Señor te está diciendo, tú ocúpate de perdonarlo, yo me voy a ocupar de hacer la obra en él. Sí, porque entonces, como tú dices, si yo creo eso, yo estoy pensando entonces que mi resentimiento sí va a lograr mi maltrato, mi devolverle mal por mal. Y sabemos que eso Él no va a cambiar porque tú no lo perdones. Y que es antibíblico, Laura. Exacto. La palabra te dice, no devuelvas mal con mal. Entonces, cuando tú tú haces eso, tú no puedes esperar que Dios haga lo que Él promete hacer, porque tú estás usando un método ilegítimo, contrario a lo que la palabra revela. Sí. Entonces, tú tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Y Dios nos dice, perdona.
Perdona como yo te perdoné. Como tú has sido perdonada, perdona tú también. Y ese perdón que tú le concedes a ese marido tuyo medio cabezadura y con todos sus defectos, va a tener un efecto en él, porque Dios lo va a usar. Él va a usar tu obediencia para obrar en el corazón de tu marido. Y tú sabes, Fausto, que yo pienso que para las mujeres, perdón, es a veces difícil. Yo misma me he visto en situaciones donde yo guardo resentimientos y son tan malos en el matrimonio, porque es como si tú barrieras debajo de la alfombra. Tú dices, no, yo perdono, ¿verdad? Pero entonces lo que hace es barrer todo eso debajo de la alfombra y te vives tropezando con eso en la sala. Así es, porque está así ahí, es. no se va a ningún lado. Y por eso me encanta lo que David decía en el Salmo 139, al final, que dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame el camino eterno, porque es que tenemos que Dios nos escudriñe y nos purifique, porque Amén. hay en nosotros resentimientos, hay en nosotros falta de perdón, aunque tratamos de cubrirlo, está ahí. Entonces tenemos que soltar eso y que Dios nos ayude, porque verdaderamente, como tú dices, Fausto, es vivir perdonando, 70 veces 7, como decía. Amén. Y hablando de estas características de la mujer piadosa, si tú logras tener aceptación, si tú logras tener contentamiento, si tú logras tener gratitud, como estas características que venimos diciéndote, el perdón va a fluir más fácilmente cuando sea necesario otorgarlo, ¿ves? Pero si la esposa está amargada, si está resentida contra su esposo y por ende está resentida contra Dios, porque cuando tú estás molesta con tu marido, tú estás molesta con Dios, porque este hombre te lo dio Dios, ¿ves? Sí. Tu corazón no va a estar listo para perdonar, porque estás albergando estos sentimientos de amargura y de resentimiento. Entonces tú como esposa debes estar muy atenta, pues la tendencia natural del corazón humano es guardar cuentas, llevar registro de males hechos, llevar esos conteos de lo que me hizo o dejó de hacer. Eso es lo que naturalmente el corazón quiere hacer. Claro. Entonces tú tienes que estar muy consciente de sacar eso de la ecuación, de decirle a tu alma, no, yo no voy a operar así. Porque el problema con la falta de perdón es que no hace ningún efecto en el otro que yo retengo en mi jaula de castigo, es en mí que hace daño. Amén. Es a mí que me envenena, es a mí que el resentimiento es como un cáncer. Así y la otra persona ni se entera. Y hemos sabido, Laura, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, que puede ser hasta dañino para la salud. Un espíritu no perdonador va a tomar un precio contra ti, es decir, va a lastimar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus relaciones. Sí. Es increíble lo que la falta de perdón hace. Es muy nocivo. Sí. De manera, Laura, que le dimos estas 5 características. Hay muchas otras características y atributos. Pero yo creo que estas son fundamentales en una mujer piadosa. Pero estas son 5 que entendemos que si están presentes, si tú logras desarrollar, cultivar estas características, tú vas a ver una gran diferencia. Entonces, Laura, a manera de resumen, para que te queden estas ideas claras, la primera característica era honrar a tu marido. La segunda era aceptar las orquestaciones de Dios en tu vida con un corazón gozoso. La tercera era entonces tener contentamiento, no solo aceptar con resignación, sino aceptar con gratitud y con contentamiento. La cuarta era, para lo del contentamiento, te habíamos dado algunas pautas de cómo lograrlo y yo quiero repetírtelas ahora. La primera es poniendo tu confianza en Dios, permaneciendo satisfecha en Él, poniendo tus ojos en lo eterno, no aquí en lo temporal. Tu marido es temporal. Sí. Temporal digo el matrimonio porque la es vida, temporal. exacto, el matrimonio y la vida en esta tierra es temporal. Creyendo que todas las cosas van a colaborar para bien, como dice Romanos 8:28, y sabiendo que si caminas con Dios en obediencia y gozo, Él va a darte la gracia que tú necesitas para ser esa esposa que Él te llama a ser. Una cuarta característica era la gratitud, y entonces la quinta y última era el perdón, el poder perdonar. Revisa estas características
Mírate en el espejo de estas características. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón. Como leía Laura en el Salmo 139, Señor, escudriñame corazón, mi alma, y dime si hay camino de perversidad, y muéstrame si yo estoy practicando estas características, si yo estoy poniendo en obra estos atributos y actitudes que una mujer piadosa debe tener, y en esa que te quedes corta, en esa que estés luchando, ponlo en tu lista de oración al Señor. Cuando tú le ores, Señor, dame más gratitud, dame más contentamiento en ti. Y ve más allá, yo diría, pídele al Señor que te muestre por qué no estás agradecida, estás descontenta, no honras a tu esposo, porque esas motivaciones que están ahí abajo son las que te van a enseñar la raíz de todo esto, y donde quizás hay ídolos, donde hay expectativas irrealistas. Independientemente de lo que Dios te muestre, piensa que la raíz principal muchas veces va a ser que no tienes tus ojos puestos en el Señor. Exacto. Tienes tus ojos puestos en tu marido, en sus defectos, en lo que él hace, no hace, y eso es lo que te lleva a estar descontenta, malagradecida, amargada y resentida, falta de perdón, todas estas cosas. O, como tú decías al principio, quizás no tienes una comunión estrecha con Dios. Dios no te está hablando y estás conversando con el enemigo. Amén. Yo he estado ahí, mis hermanas, yo he estado conversando con el enemigo más que conversando con Dios. Amén. Y tenemos que estar conversando con Dios continuamente para que el enemigo no nos quiera engañar, no quiera traer descontento, no quiera sembrar cizaña en nuestro corazón. Así es. Y muchas veces ese enemigo es tu mismo corazón, tu corazón engañoso y perverso, que te está diciendo que no tienes lo suficiente, que lo que te ha tocado no es bueno, que lo que Dios te ha dado no es lo mejor. ¿Ves? Entonces, solo hablando con el Señor diariamente vas a poder llenarte de su verdad. Y esa verdad va a dar fruto a estas características que te van a hacer una esposa piadosa, una esposa de Proverbios 31, una esposa que agrada al Señor. Gracias por estar con nosotros en esta entrega. Espéranos la semana próxima. En la parte masculina ahora vamos a hablar de las características de un esposo piadoso. Y efectivamente vamos a partir del mismo Proverbio 31. ¿Cómo es el esposo de esa mujer piadosa? Que es un esposo piadoso también, para que nosotros los hombres podamos tener una guía también de cómo el Señor quiere que andemos en nuestros matrimonios. Así que invita a los hombres que tienes cerca que escuchen este programa la semana que viene. Recuerden de suscribirse a este canal de Radio Eternidad para que estén atentos a todos los programas que van subiendo. Y gracias a Radio Eternidad por traernos a sus hogares a través de su canal de YouTube semana tras semana. Los esperamos la semana próxima en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.